Hola, hola mis amigos, Dios te bendiga en gran manera. Bienvenidos a una sección más de Maranatha Class Conexión 7. Te saluda tu amigo Nick Noel y en esta semana vamos a estudiar la lección número 7 titulada Jesús y el Islam. Vamos a estudiar en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y para ello desarrollar esta hermosa lección hemos invitado a nuestro amigo Jorge Mellado. ¿Cómo está Jorge? ¿Qué tal, Nick? De verdad que un placer estar aquí y poder acompañarte hoy en el desarrollo y en el estudio de esta lección de Maranatha Class. Bueno, un saludo cordial a cada uno de ustedes, queridos amigos. Dios los bendiga. Esperamos que este momento sea de suma bendición para cada uno de ustedes. Así va a ser, así que no te lo puedes perder. Acompáñanos. Jesús y el Islam. Hemos estudiado en esta semana de esta lección maravillosa, pero hemos entendido lo que es el Islam, los musulmanes. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Mahoma, quien dice ser o fue el fundador de esta religión, actualmente siendo la segunda más grande del mundo, con más de 2.000 millones de seguidores. Jorge, realmente increíble esta religión. ¿Y de dónde viene Mahoma? Mahoma surgió 570 después de Cristo. En ese año nació y lamentablemente también menciona la lección allí que perdió a su padre antes de nacer, perdió a su madre cuando solo tenía 6 años de edad y pasó por muchas circunstancias que son dolorosas, ¿no? Eso es lo que relata, lo que menciona. Sin embargo, vemos que a la edad de 25 años la religión islámica menciona que recibió su primera visión del ángel Gabriel. Ellos relatan de que el ángel Gabriel le dio en visión todas estas cosas que tenían que poder escribir, relatar, vivir, y en ese sentido se fue desarrollando esos principios de la religión islámica o los musulmanes como lo conocemos actualmente. Allí, Jorge, no sé si en algún momento te has topado con algún islámico, musulmán, radical allí, o has escuchado de repente del Corán, ¿no? Porque dice que esas visiones de Mahoma fueron escritas en el Corán y actualmente es lo que ellos creen, respetan y valoran. Así es, bueno, la verdad es que directamente un acercamiento personal no he tenido esa oportunidad. Me hubiese gustado, porque creo que a mí me parece interesante conocer, ¿no?, las posturas de otras personas, los credos de otras personas, porque eso nos ayuda a tener un panorama general, ¿no?, de lo que de alguna u otra manera comprueba esta teoría de que todo ser humano tiene siempre un deseo de servir a alguien, ¿no?, una necesidad espiritual. Entonces, lo curioso es esa interpretación que tiene cada persona sobre el mundo, en fin, ¿no? Y eso me llama la atención. Específicamente en este punto, lo que yo puedo visualizar es que el Corán tiene, o sea, vamos a decirlo de esta forma, por lo que he podido visualizar en esta lección, bastantes similitudes, entre comillas, en algunos aspectos morales respecto a lo que nosotros conocemos como escrituras, ¿no? Y lo que quizá pueda parecer algo tan distante, en realidad aparentemente no lo es, ¿no?, en algunos aspectos. Y me parece un libro que definitivamente tiene algunos aspectos esenciales que pueden ser objetables, definitivamente. Y de repente hoy vamos a poder comentar un poco sobre eso, ¿no? Pero a mí me dio mucha curiosidad cuando comencé a indagar un poco más sobre el Corán. De verdad que es una cosa interesante. Sí, sobre todo eso, la similitud. Y hay un punto que vamos a tocar ya, que es esa diferencia que marca o que es puntual respecto al Islam y a los cristianos. Claro, esa principal. Es la principal, ¿no? Bueno, amigos, hemos ya hecho una breve introducción de lo que es el Islam, lo que creen allí, de dónde proviene cerca del profeta Mahoma, pero valgan verdades, también uno de los aspectos principales de la religión es que no creen en Jesús, claro, como Dios, como Dios. Creen que es un profeta más y de hecho creen que Abraham, el pacto que fue hecho con Abraham, entre Dios y Abraham desde hace más de 2000 años antes de Cristo, fue producido y él es como el padre, ¿no? Claro, como uno de los originadores como el padre de los profetas, el primero. No, en realidad el primero es Adán. Sí, o sea, Adán es uno de los primeros, según la tradición musulmana. Adán es considerado un profeta más, ¿no? Okay. Y según ese desarrollo histórico, el último profeta, entre comillas, la última revelación, la actualización, ¿no?, sería Mahoma, por decirlo así, desde su perspectiva.
¿no? Sí, Ujú. que es ellos los consideran como el principal. Exacto. Y allí viene desde Abraham, porque la creencia islámica creen mucho y se afianza, Así es. tiene mucha relevancia en el profeta Abraham, pero creen en Jesús como también, ¿no? Fue un Exacto, profeta un más profeta que más. existió. Sin embargo, para nosotros los cristianos, Jesús pues es Dios. Claro. Es nuestro creador también, porque participó en la creación. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo se contempla un poco? Quisiera conversarles, amigos, allí lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí está la primera diferencia. Para nosotros Jesús no es un profeta más. Para nosotros Jesús es nuestro Dios, nuestro creador, pero es uno. Y la religión islámica, ellos lo que es considerada monoteísta. Claro. ¿Sí? ¿Y dónde parte el monoteísmo? Básicamente en que no creen en ningún otro Dios, solo en Alá, que es Jehová. Sin embargo, ya no creen en Jesús, no creen en el Espíritu Santo, ni otro que se le parezca. Claro. Y algo curioso sobre el origen de esta religión es que el contexto histórico en donde se funda, digamos que el Islam, en realidad es un contexto histórico politeísta, ¿no? O sea, eran en la Meca, Así es. específicamente en Arabia Saudita. En la Meca había en ese entonces diferentes grupos, digamos que nómadas, por decirlo así, diferentes agrupaciones, sectores de personas que se agrupaban y que ellos adoraban sus diferentes dioses, ¿no? Entonces, cuando Mahoma introduce esta nueva filosofía, esta nueva idea, esta nueva teología, ¿no? Causa un revuelo, ¿no? Así Histórico, es. ¿no? Y eso hace que él parta, por ejemplo. De hecho, huya de lo ahí, persiguen, ¿no? Claro, Claro. la égira se llama, ¿no? Esa salida de cuando él se va a Medina, y en ese entorno él hace que se expanda progresivamente esta que no solamente es una fe, digamos que tiene un componente teológico, sino que también tiene un componente social, histórico e incluso militar, ¿no? Así es. Entonces, que hasta la fecha nosotros vemos las peleas que hay ahora en esos sectores, ¿no? Pero lo curioso del asunto es que ellos creen efectivamente que existe un solo Dios, Alá, nada más. Y fuera de Alá no existe nada más. Así es. ¿No? Incluso es Alá, a través del ángel Gabriel, quien brinda toda la base teológica para su pensamiento, ¿no? Para el pensamiento islámico. Ahora, una de las curiosidades en torno a esto es que, así como existe predominantemente Alá, también existen los profetas, que son como que autoridades, los ángeles también, y de alguna u otra manera ellos tienen como que cierto respeto por este tipo de revelación previa que ha habido antes del Corán. ¿Está bien? Así es. Y no descartan, de hecho, ¿no? O sea, no es que dicen que la Biblia está mal o que de repente la Torá, que es el Antiguo Testamento, está mal, ¿no? Sino que asumen incluso hasta los evangelios como parte de, ¿no? Y eso es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque de repente, a diferencia de otras religiones, se eliminan, ¿no? Aspectos esenciales de la Biblia, como hace, por ejemplo, el Nuevo Testamento en el caso de los judíos. Así es. Pero en esta religión, curiosamente, no pasa eso, ¿no? Es algo interesante. Sobre todo, amigos, porque definitivamente encontramos en ese contexto cuando dice Mahoma fue a la ciudad de Medina, allí comenzaron a multiplicarse y tuvo muchísimos seguidores, que hizo que crecieran rápidamente. Sin embargo, acá vemos esa división rápida entre los judíos y el Islam, Claro. ¿no? Para los judíos, ellos creen, como dije en un principio, con Abraham, que Isaac es el hijo de la promesa, pero para el Islam ellos creen allí en Ismael, ¿no? Esa división. Y desde allí vienen tantos problemas, esas cruzadas que hemos visto después del siglo X. Es decir, se han hecho historia de todo esto, donde parte de allí desde Abraham, ¿no? Esa simiente prometida. Pero también es necesario mencionar que en esta creencia monoteísta de no reconocer a ningún otro Dios, de no tener a más nadie dentro de, nosotros también creemos en un solo Dios. ¿Sí? Nosotros, y eso es lo particular, ¿no? Nosotros también creemos en un solo Dios y bueno, se lo acabo de leer en Deuteronomio 6:4, donde dice allí que Jehová es uno. Sin embargo, también podemos leer allí, buscar en el Génesis capítulo 1, versículo 26, cómo nosotros creemos en que Dios, siendo uno, pero también es plural, Claro. ¿sí? Creemos en la unicidad de Jesús,
pero también en la pluralidad. Y para ello leemos allí en el versículo 26, empezando la creación, viendo desde un inicio, dice Jesús, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar. Y bueno, allí sigue diciendo, pero me quiero enfocar acá en la primera parte. Dijo Dios, hagamos. Esa parte, ¿cómo es? ¿En singular o en plural? Hagamos. Hagamos en plural. Entonces, allí quiere decir que Jesús no estaba solo, que Dios no estaba solo. Estaba, por lo mencionado también en Colosenses, vemos que Jesús participa también de la creación. Entonces estaba Jesús, estaba Dios, Jehová, y estaba el Espíritu Santo. Y de esa, vamos a decirlo así, esa unidad que se expresa evidentemente en propósito, que no se trata de una unidad física, ¿no? Así es. O sea, no es solo una persona, ¿no? Sino que en realidad son tres personas que componen vamos a llamarlo así, un grupo, ¿no? La divinidad, ¿está bien? Y que trabajan juntos en función del propósito que ellos tienen. En ese entonces fue la creación del ser humano. Así es. Pero posteriormente vendría la salvación del ser humano. También, ¿no? El plan de salvación. Porque hubo la caída. Exacto. Ya un plan reactivo a una consecuencia que inicialmente había acontecido, ¿no? Qué interesante lo que comentas, Nick, ¿no? Sobre la unidad. Eso nos lleva también a nosotros a pensar en cómo podemos trabajar en equipo. Claro. Yo creo que ahí ese ser maravilloso, Dios, que básicamente está representado en esas tres personas, que todos son uno. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, me dice, y les preguntaban por el Padre, ¿no? ¿Cuándo conoceremos al Padre? ¿Qué es el Padre? Si me conocen a mí, conocen al Padre, porque somos uno. Exacto. Y después, ¿y dónde vemos en el contexto, en la historia, donde se presentaron de forma tangible o visible para el ser humano cuando se bautizó en el bautismo de Jesús? Claro. Ahí estaba el Hijo de Dios, Jesús. Vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz audible desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, ¿no? Claro, como una comprobación de veracidad de lo que decía Jesús. Así es. Y yo creo que también el hecho de haber visto que Jesús obtuvo la victoria sobre la muerte en la resurrección, por ejemplo, ¿no? Confirma su característica o su papel como Dios también, ¿no? Entonces hay algo que me gustaría resaltar, ¿no? Y es que en realidad, si bien esta religión propone, ¿no? De que Jesús es solo un ser, vamos a decirlo así, más, un mortal más, que si bien no niegan el nacimiento milagroso deJesús, o sea, afirman que eso es parte de, ¿no? De que nació de la Virgen María. Exacto, todo, ¿no? Lo aceptan, pero lo que niegan es su preexistencia, ¿no? ¿Me dejó entender? Entonces hay algo interesante porque Jesús en realidad, nosotros entendemos que es Dios, lo aceptamos por fe. Y hay un pasaje en Isaías 9:6 que dice lo siguiente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice, ¿no? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces todas estas características que menciona el libro de Isaías, que hacen mención evidentemente a Cristo, a Jesús, que tienen un cumplimiento en Jesús, afirman, ¿no? La preexistencia de Cristo. Ahora el libro de Juan, capítulo 8, versículo 58, también dice, Jesús le dijo, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Jesús afirme de sí mismo, siendo un ser humano común y silvestre, bajo esa teoría, afirme ser Dios, y cuando ya ha nacido muchos años después de Abraham, ¿no? Entonces, ahí tenemos una curiosidad interesante. Y, ¿sabes? Allí podemos encontrar incluso una de las primeras y las principales contradicciones del Corán. ¿Me permitirías compartirte un fragmento del Corán? Vamos a leer un pedacito nada más del Corán que dice lo siguiente. El tercer verso de la Sura 3 dice, Él, Alá, en referencia a Alá, ¿no? Te ha revelado la escritura con la verdad, en confirmación de los mensajes anteriores. Se refiere a la Torá, se refiere a los evangelios, ¿está bien? Él ha revelado la Torá y el evangelio, dice. Así dice. Ese es el primer punto. Otro fragmento en el verso 115 de la sexta sura dice, la palabra de tu Señor se ha cumplido en verdad y en justicia. Nadie puede cambiar sus palabras. En otras palabras, si en el supuesto caso de que la Corán afirma de que los evangelios y la Torá son verdad, y pusiéramos en equidad esos dos puntos, ¿está bien? Tendríamos la primera gran contradicción. ¿Por qué? Porque los musulmanes niegan que Jesús es Dios.
Pero la Biblia afirma en múltiples ocasiones, de forma incansable, que Jesús es Dios. Eso es un principal argumento de contradicción. Se cae el argumento. Yo pienso que eso es una de las bases de los puntos principales a nivel teológico, de los huecos o de los vacíos legales, por decirlo así, que no se pueden explicar dentro del Corán, ¿no? Del Corán. Entre tantas otras cosas más. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es eso, es que es la preexistencia de Cristo, ¿no? Así es. Es una de las principales contradicciones con respecto al Corán. Excelente, Jorge, ese enfoque y lo que hemos tenido, ¿no? Hemos escuchado muchas veces acerca del Corán, hemos escuchado acerca de esa religión, lo hemos visto en películas, lo vemos en documentales, etcétera, pero es una religión que no se puede desestimar, así por así, es la segunda más grande en el mundo. Claro, tiene mucha influencia, y no solamente influencia religiosa, sino también tiene aspectos centrales relacionados con la parte territorial, con la parte, qué sé yo, ¿no? Sí, política, militar, socioeconómica. Exacto, ¿no? Arabia Saudí es una de las principales potencias económicas. Estuve leyendo también que dentro de la religión hay diferentes corrientes, ¿no? Diferentes corrientes, hay algunos que creen en la monarquía, por ejemplo. Dicen que los descendientes de Mahoma tienen que seguir una línea jerárquica o sanguínea de ellos, otros que rechazan completamente eso. Entonces hay muchas corrientes, muchas creencias, pero lo que fundamentalmente es su base principal es el monoteísmo, ¿no? Exacto. Bueno, entre tantas otras cosas, ¿sabes? Hay algo que a mí me parece bien peculiar, porque, por ejemplo, nosotros creemos en la salvación por la fe. Así es. ¿No? Y por la fe en Cristo Jesús. Que las obras acompañan la fe, pero la fe en Cristo Jesús es el principal aspecto. Pero los musulmanes creen otra cosa diferente. Ellos creen en algunos principios que si ellos practican eso, con eso son salvos. Dicen, ¿no? Por ejemplo, uno de esos principios es el siguiente, es el testimonio de fe. Ellos cuando dicen, nosotros creemos que Alá es solo uno y creemos que Mahoma revela a Alá, ellos lo dicen así textualmente, casi textualmente, ellos hacen una declaración pública y con eso ellos son admitidos como, vamos a llamarlo así, como islámicos, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, el testimonio de fe. Okay. Eso se llama shahada. Ahora, el segundo aspecto es la oración. Ellos oran 5 veces al día. Eso se llama el salat. Y es un horario bien específico, exacto, no se para. Y lo curioso es que, según lo que propone el Corán, esto es algo que Dios mismo dijo. Primero dijo que eran como 50 veces, una cosa así, después ya le fue bajando de Pensaron que era mucho. Sí. El siguiente aspecto es la zakat, que es la ofrenda, que se practica allá también. El ayuno o saum, que se practica durante el mes noveno del Ramadán, es una fiesta importante, ¿no? Y la peregrinación a la Meca, que es el Hajj. Entonces, ese se da una vez al año, creo. Exacto. Que tuve ley. Exacto, entonces esos aspectos son al cumplir esos aspectos morales, entonces las personas, entre comillas, son salvas. O sea, salvación por las obras, ¿no? Mira. Entonces, y eso es una doctrina interesante, ¿no? Porque de repente no tenemos que irnos muy lejos para ver que otras denominaciones, de repente incluso dentro del cristianismo, asumen esto como una verdad, ¿no? ¿Cuán peligroso podría ser creer que yo mismo puedo ser salvo por mis propias obras? ¿Qué opinas sobre eso? Y bueno, en realidad esa es la última parte de la lección, habla acerca de la expiación, ¿no? De lo que Jesús hace en nuestra vida. De hecho, la paga del pecado es la muerte. Y nosotros creemos que Jesús no solamente nos perdona por perdonarnos, sino que nos limpia y nos tiene que fortalecer, nos tiene que purificar, porque el perdón no solamente va en la parte legal, sino también en lo moral. Y habla acerca del pecado. El pecado nos separa de Dios, ¿no? Y lo mencionaba, no es un argumento solamente moral, sino también legal, en una parte ética. Entonces nos separa de Dios, y Dios mismo, que Jesús tuvo que venir para poder pagar por nuestros pecados, porque también menciona en Hebreos que sin la sangre no hay remisión de pecados. Claro. Entonces tuvo que alguien morir, que alguien sacrificar. Anteriormente lo hacían a través de un corderito, lo hacían a través de una palomita, los que no tenían muchos recursos, pero eso simbolizaba, incluso con el mismo Abraham, ¿no? Y Dios proveyó del cordero cuando iba a sacrificar a Isaac, proveyó del cordero, pero ese cordero luego fue Cristo Jesús, Dios mismo.
quien tuvo que morir para que hoy tú y yo tengamos derecho a la salvación. Y ahí está la expiación del pecado, ¿no? Representado incluso anteriormente en el santuario, Claro. porque ellos tenían y se expiaban los pecados del pueblo. ¿Sabes? Hay algo curioso en torno a esa idea o a esa doctrina, y es que si bien dentro de la religión del Islam no niegan, vamos a decirlo así, la misericordia en este caso de Alá, ¿no? Ellos creen que Alá puede perdonar los pecados, puede perdonar las malas acciones. Pero una de las cosas esenciales que acabas de comentar, y que yo creo que es el otro aspecto que es crucial cuando uno tiene que afrontar, por decirlo así, una conversación con una persona que de repente defiende esta postura, esta idea, esta religión, es que si yo practico el mal, entonces si yo practico el mal, tiene que haber una consecuencia, alguien tiene que pagar por eso, ¿verdad? Y en el Islam, solo las acciones, las buenas acciones, las que pueden ya leímos, revertirlo. entre comillas, deberían revertirlo, pero se genera un vacío, una deuda que no se cumple, no se paga. O sea, simplemente, yo te perdono, no pasa nada. Pero en realidad se genera una deuda moral. Y esa deuda moral eso me hace a mí confirmar de que estas ideas del Islam en realidad son moralmente deficientes. Sí. Y es duro escuchar eso. ¿Por qué? Porque en realidad es eso, no se satisface la deuda que se genera por el pecado, el error, ¿no? Entonces, qué lindo es saber que nosotros los cristianos creemos en alguien que ya pagó con su propia sangre esa deuda moral por nosotros. Imagínate estar martirizados allí, saber si mis acciones son admisibles, ¿no? Ante Dios, o Alá me puede perdonar o no, o tengo que esforzarme más. Sin embargo, ya esa deuda fue pagada, como dicen, ¿no? Y hoy tenemos esa gracia, ese privilegio. Qué bonito. Amigos, hemos llegado a la parte final de esta lección. Creo que el tiempo nos ha jugado en contra, nos ha volado realmente, pero esta lección tiene mucho que poder extraer estas grandes lecciones. Te invitamos a seguir estudiando la lección, meditando todos los días. Este es nuestro alimento, queridos jóvenes. Esto es lo que nos va a hacer a nosotros crecer espiritualmente y permanecer firmes ante las circunstancias. Querido Jorge, un mensaje final, por favor, para todos los jóvenes, nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Bueno, la verdad es que debiéramos tener un celo enorme por poner a Cristo por encima de todo, ¿no? Debiéramos tener siempre un celo enorme por hacer defensa de aquel que fue capaz de defendernos del gran engañador, del acusador, ¿no? Y saben, hay un texto hermoso que está en la última parte de esta lección, donde Elena de White dice lo siguiente: el maometismo tiene sus conversos en muchas tierras y sus defensores niegan la divinidad de Cristo. Y si esta fe se llegase a propagar y los defensores de la verdad dejaran de manifestar un intenso celo por derrocar el error y enseñar a los hombres la preexistencia del único Salvador del mundo, oh, cuánto necesitamos hombres que busquen la palabra de Dios y crean en ella, que presenten a Jesús al mundo en su naturaleza divina y humana, declarando con poder y demostrando con el Espíritu que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O cuánto necesitamos creyentes que muestren a Cristo en su vida, en su carácter, y que lo levanten ante el mundo como el resplandor de la gloria del Padre, proclamando que Dios es amor. Amén, qué bonito texto. Así que una invitación a cada uno de ustedes, queridos jóvenes, a que ustedes, como dice el apóstol Pedro también, podamos tener la capacidad de hacer defensa de nuestra fe. Y qué mejor que conocer a Cristo de forma personal a través de la lectura. Muy pronto también en las nubes de los cielos. Queridos jóvenes, amigos, muchísimas gracias por estar acá, por estar presente, por suscribirte y compartir, comentar en esta maravillosa lección. Lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Ha sido un privilegio tener a Jorge con nosotros. Espero que esto se repita, Jorge, en otra oportunidad. Sí. Cuenta conmigo. Es un compromiso. Amigos, Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.